Mateo capítulo 5, verso 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Voy a dar lectura del último verso. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Jesús, después de hablar sobre el corazón limpio, que eso lo estudiamos cuando hablábamos sobre las bienaventuranzas, como Jesús decía: bienaventurados los de limpio corazón. Daba una bienaventuranza y decía: muy felices, muy dichosos aquellos que tienen un limpio corazón, porque ellos van a tener esa dicha de mirar a Dios. Y después de mencionar la justicia de los fariseos y la solemne sentencia sobre cada uno de los que lo escuchaban, al decir: si tu justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Podemos ver que Jesús decía cosas que nadie más se atrevía a decir. Él mencionaba cosas que ninguna de las personas que se dedicaban a enseñar en aquel entonces habían sido capaces siquiera de mencionar, puesto que Jesús venía a enseñar el camino a la vida eterna. No era conveniencia de hombres lo que él instruía, sino era la palabra que venía de parte de Dios. Un estándar muy elevado, una vida muy elevada. No era cualquier tipo de vida, no era cualquier creencia, sino que ésta superaba en mucho a la religión de aquel entonces, superaba en mucho a lo que los hombres tenían por sublime. Y podemos ver cómo la gente se maravillaba de la doctrina de él, puesto que si alguien hablaba sobre una obediencia plena a la ley de Dios, era solamente Cristo y nadie más. Era solamente Jesús, el único que hablaba esas palabras. Y los que lo oían quedaban cautivados, pero al mismo tiempo confrontados, y llegaban a decir: nunca hombre alguno ha hablado como él. Nunca hombre alguno ha hablado siquiera como él, un poquito que se le pareciera. Lo más sublime era imperfecto, delante de Jesús todo era perfecto. Y podemos ver cómo Jesús aún menciona el entrar por la puerta estrecha. Aquellas palabras tan fuertes, profundas, aquellas palabras que impregnaban de solemnidad todo el ambiente, donde decía: no estés procurando nada más entrar como si fuera algo muy importante, sino agoniza, esfuérzate de tal forma que sientas que toda tu vida y tu ser están persiguiendo un único objetivo, y ese objetivo es entrar por esa puerta estrecha. Y una vez que has entrado por la puerta estrecha, caminar por esa senda estrecha. Una salvación, un arrepentimiento, cortar de tajo la maldad y empezar a ceñirse en el camino que Dios determinó. ¿Quién había enseñado eso anteriormente? ¿Quién había hablado con tal autoridad? Nadie, absolutamente. Nadie había hablado como la persona de Cristo. Y después de mencionar, la gente se quedaba reflexiva, pensando: ¿qué doctrina era esta? ¿Será acaso que hombre alguno podría alcanzar tal obediencia a la ley de Dios? Por un momento podemos sumergirnos en el pensamiento de los judíos de aquel entonces. Era un dilema fuerte, como lo es el día de hoy, porque cuando el ser humano recibe la palabra de Cristo, por lo general se rehúsa a aceptar que se puede llevar a cabo, porque la palabra de Cristo es sublime, muy alta, inalcanzable para muchos, y el ser humano se resiste. Pero cuando Cristo mencionó todo esto, se halla en una disyuntiva. Uno de los dos estaba equivocado, y el hombre no le quedaba más que decir: tengo que escoger entre uno u otro. Primera opción: si yo estoy bien,
entonces Dios está equivocado. Segunda opción, si Dios está bien, si Dios está en lo correcto, entonces yo estoy condenado. No era una respuesta fácil de responder. No era una pregunta fácil de responder. Tal era la palabra de Cristo cuando hablaba, cuando abría su boca e instruía a las multitudes. En verdad era profundo escuchar cada palabra, cada dicho de Cristo. Era impactante verlo. Quizá en su apariencia podría lucir como muchos judíos o como algunos judíos, pero te das cuenta que cuando él hablaba, en verdad, la gente no podía volver a ser la misma, sino esas verdades quedaban fuertemente clavadas en el corazón y producían un efecto. Algunos empezaban a volver su corazón a Dios, empezaban a nacer en ellos hambre y sed de justicia, un deseo de saber más, de ser más conforme a la voluntad de Dios. Pero en otros generaba una aversión y otros se empezaban a retirar y se empezaban a alejar y después terminaron gritando: crucifícale, crucifícale. En este contexto es cuando Jesús menciona esas palabras, diciendo: tú oíste en alguna ocasión que se le dijo a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y empieza a abordar un tema muy importante y muy común en aquel entonces: el problema tanto de la mentira como de la consecuencia que viene por mentir, que en este caso son los juramentos. El día de hoy es una práctica que se lleva casi en todos lados. Tú puedes ver que la gente dice, y se le hace muy fácil decir: en serio, te lo prometo, por Diosito, dice, que te voy a pagar ese dinero, que voy a cumplir con esto. Te lo juro por Dios. A veces invocan también a los santos, ¿no? Te lo juro por la Virgen, ¿no? Te lo juro por mi madrecita, por mi abuelita. Y bueno, ¿cuántas fórmulas no podrían haberse generado con esto? El hecho es uno: cuando una persona miente, ya perdió credibilidad y tiene que echar mano del juramento. Cuando una persona miente, ya no tiene credibilidad. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues entonces empezar a invocar a Dios por testigo para que la gente le crea siquiera un poquito. Jesús viene a tocar ese tema y complementa el cuadro de todo lo que sucede en el corazón de un verdadero cristiano. Viene a hablar y continúa describiendo en otra faceta más lo que quiere decir ser verdaderamente un hijo de Dios, alguien que ha sido regenerado y salvo por la gracia de Dios. Jesús hace referencia, y vamos a empezar a estudiar este pasaje. Jesús decía: oíste que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Mucha gente considera que esto es una prohibición tajante, total y radical a todo lo que pueda sonar un juramento. Sin embargo, debemos tener cuidado de no cometer el mismo error que los fariseos: empezar a colar el mosquito y tragarnos el camello. Por eso es que es importante que regresemos a lo que Jesús estaba citando. ¿Qué parte de la ley Jesús citaba? Bueno, vamos a poner un texto, Levítico 19:11. Vamos a ver qué fue dicho a los antiguos. Es la ley de Dios. Dice: no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. O sea, fíjate bien lo que dice. Dios está hablando. Está diciendo: no vas a mentir, no vas a robar, no vas a mentir el uno al otro. O sea, las mentiras siempre han estado prohibidas por Dios, ¿sí? Eso es algo que llevamos en la conciencia. Toda persona sabe que una mentira no es correcto. Y los que han hecho uso de la mentira, solamente es cuestión de tocarles tantito la conciencia. Cuando se les pregunta: ¿a ti te gusta que te mientan? Y la respuesta casi inmediata va a ser no. Porque te das cuenta que lo que el hombre hace a los demás, a veces no le gusta que se lo hagan a él mismo. Y cuando tú aplicas la regla de oro, dicen: bueno, ¿a ti te gustaría que te traten como tú tratas a los demás? Es donde empieza la disyuntiva. Dice, bueno, empieza un conflicto, porque dicen: bueno, a mí no me gustaría que me trataran como yo trato a los demás. A mí me gusta que me traten. En este caso, la Biblia también habla que las mentiras estaban prohibidas desde un inicio. La ley de Dios formulaba un mandamiento de que no se debería levantar falso testimonio. Y en eso iba implícita la mentira.
Ahora, Levítico 19:12 también habla: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios, de tu Dios, y firma: yo, Jehová. O sea, dice, no juraréis falsamente. O sea, Dios estaba diciendo, sí, va a haber ocasión donde va a ser necesario el aplicar un juramento, pero no vas a jurar falsamente. No vas a invocar mi nombre falsamente, porque caerías en romper aquel mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Eso es profanar el nombre de Dios. Quebrantar, romper, violar ese mandamiento donde dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y lo firma como diciendo: fíjate bien, ¿quién lo está hablando? Fíjate bien que no es una instrucción de Moisés, no es una instrucción de Aarón. Yo, Jehová, te lo estoy diciendo. Vamos a otro pasaje, Números 30, verso 2. Números capítulo 30, verso 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová. ¿Qué era un voto? Un voto era una promesa que se hacía a Dios. Llegaba el momento en que alguien prometía a Dios vivir de cierta forma. Un ejemplo es el nazareato. Cuando una persona se ofrecía a Dios un voto de nazareato, una promesa de vivir de cierta forma conforme a lo que Dios estipulaba. No deberían cortarse el cabello, no deberían tocar muerto, no deberían comer cosas inmundas, y había una serie de reglas que deberían seguir durante el tiempo de su voto. A eso se refiere: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación. O sea, cuando alguien prometía a Dios, no era solamente un voto de nazareato el único caso, sino también podrían haber otras cosas que el ser humano podría prometer. ¿Cuánto podrían prometer? Pues mucho. El día de hoy te das cuenta que la gente le promete a Dios desde decirle: si tú sanas a mi hijo, yo te voy a buscar. Si tú me libras de este problema, yo te voy a buscar. Si tú me sacas de esta situación complicada, yo te voy a buscar. Me voy a arrepentir, voy a dejar mi vida, Señor. Ya no voy a cometer esto, ya no voy a cometer lo otro. Voy a vivir como a ti te gusta. O sea, eso es una promesa. Ahí está ligando su alma con obligación. Y dice el mandamiento: no quebrantará su palabra. No va a romper lo que él mismo se está ligando como una obligación. No lo va a romper. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Por un lado puedes ver que la Biblia dice: no vas a mentir. Está prohibido mentir a tu prójimo. Bueno, estamos de acuerdo que entonces, desde el momento en que la persona recibe este mandamiento, no debería mentir. Pero la realidad es que el ser humano procura siempre brincarse la ley de Dios, desobedecerla de una u otra forma. Y entonces nace como una obligación el hecho de que entonces hay que someterlo, o tiene que someterse a sí mismo a un juramento. ¿Por qué? Porque el ser humano es dado a mentir. Dice: bueno, si tú hablas algo con solemnidad, hablando en nombre de Dios, cuídate de no cometer un pecado más, que puede ser la mentira, más tomar el nombre de Dios en vano. Dice: y aun si le prometieres a Dios, debes cumplirle. A esto Jesús está refiriéndose cuando dice: oísteis que fue dicho a los antiguos. A ellos se les fue dicho: no perjurarás. ¿Qué significa jurar? Jurar quiere decir poner a uno bajo juramento, obligándole así a hablar o a obrar como si estuviera en la presencia de Dios. En términos bíblicos, eso es jurar. Voy a volver a repetir: poner a uno bajo el juramento, obligándole así a obrar o a hablar como si estuviera en la presencia de Dios. O sea, es como decirle a alguien: ¿me estás diciendo la verdad? Sí, te estoy diciendo la verdad. Quizá puede ser una autoridad, un hermano mayor, y le pregunta a alguien: ¿tú tomaste un dinero que estaba sobre esta mesa? No, yo no lo tomé. Delante de Dios, dime, ¿tomaste ese dinero? Implica entonces que la persona es sometida
a hablar y a obrar como si hubiera estado en la presencia de Dios. Delante de Dios dime, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Y la persona en ese momento está comprometida a obrar o a hablar como si estuviera en la presencia de Dios. Y entonces, habiéndose mencionado el nombre de Dios como testigo, la persona está obligada a decir la verdad. O sea, ¿te das cuenta que eso es jurar? Hay casos en la Biblia. Un ejemplo es Josué cuando maldijo a Jericó y quienes quisieran reedificar. Otro ejemplo de juramento lo puedes encontrar en Samuel, donde habla que Saúl juramentó al pueblo a no comer ni a beber nada hasta que Saúl hubiera tomado venganza de sus enemigos. O sea, los obligó a ponerse en un juramento, y eso fue lo que le trajo una victoria a medias, porque si hubieran comido hubieran tenido fuerzas para ir detrás de sus enemigos. Otro ejemplo es cuando Jesús fue sometido a juramento para que dijera si era el Hijo de Dios. El sumo sacerdote le pregunta a Jesús: te conjuro por el Dios viviente que me digas si eres el Mesías. O sea, en ese momento el sumo sacerdote le dijo a Jesús: pongo a Dios por testigo, por Dios dímelo, ¿eres el Hijo de Dios? Y Jesús se vio obligado en ese momento a decir: tú lo has dicho, como diciendo: sí, así es como tú lo dices. Entonces te das cuenta que bíblicamente hablando hay momentos en los cuales se menciona que hubo un juramento de por medio. Otro ejemplo es cuando los demonios del Gadareno vinieron ante Jesús. El endemoniado viene corriendo, Jesús se baja de la barca, el endemoniado viene corriendo, hinca la rodilla, se postra ante Jesús y dice: Jesús, te conjuro por el Dios viviente que no me atormentes. ¿Qué estamos viendo? Estaba diciéndole: por favor, por Dios te lo pido, no me vayas a atormentar. O sea, era una súplica intensa, una súplica muy fuerte, donde le decía: por favor, no me vayas a mandar. Tu padre me dio tiempo para hacer lo que yo tengo que hacer, pero ahora tú no me vayas a mandar. Ese es un ejemplo de lo que es el juramento. El juramento bíblico era una solemne apelación a Dios para ser un testigo. Era como decirle: Dios, tú eres testigo de lo que voy a decir. Tú eres testigo de lo que hay entre nosotros dos. Y a veces se invocaba a Dios por testigo para confirmar un pacto o confirmar la verdad de un dicho. Por ejemplo, Abraham juró delante de Dios. Abimelech hizo jurar a Abraham que no faltaría nunca a su descendencia, diciéndole: mira, Abraham, júrame por Dios que así como yo he sido bueno contigo, tú vas a ser bueno conmigo, y así como yo he visto por tu bien, tú no vas a faltar a mi descendencia. Era un compromiso muy formal entre un rey y un patriarca, de tal manera que Abraham juró por Dios que iba a cumplir conforme a ese dicho. Pablo decía en Gálatas, decía delante de Dios que no miento. O sea, él hablaba y decía: miren, ustedes pueden estar tan seguros de lo que yo le estoy diciendo es cierto, que es como si estuviera yo delante de Dios, y Dios es testigo de que yo no les estoy mintiendo en todo esto que estoy diciendo. Yo no estoy hablando nada exagerado. Dios es testigo de lo que yo les estoy diciendo. Y por lo tanto, una persona cuando violaba un juramento era una grande ofensa ante Dios. Era una ofensa muy grande. Estaba prohibido delante de Dios romper un juramento. ¿Qué otros casos podemos ver? Bueno, en primer lugar, ante reyes o ciertos objetos sagrados. Un ejemplo se encuentra en Génesis, cuando los hijos de Israel juraron ante José. José era de aquel entonces un rey, había sido constituido por príncipe en la tierra de Egipto. Y entonces los hijos de Israel vinieron, sus hermanos vinieron a comprar pan. Y José les dijo: ustedes son espías. ¿Qué intención tenía José? No lo sabemos. Podemos inferir muchas cosas. El hecho es de que los hijos de Israel juraron, dijeron: Señor, te juramos que no somos espías. Somos hijos de un hombre llamado Jacob. Somos 2 hermanos. Los fariseos juraban sobre el templo y el oro que estaba en el templo. También se podía jurar levantando la mano a Dios. Un ejemplo es: Abraham alzó la mano a Dios para jurar que no tomaría nada del rey de Sodoma. Él mismo dice que ha levantado su mano a Dios, jurando que no tomaría nada
de los bienes del rey de Sodoma. También se podía jurar poniendo la mano sobre el muslo de otra persona. Era como una forma de comprometerse. Eso es lo que hizo Abraham cuando le pidió a su mayordomo que fuera a su tierra natal a buscar esposa para su hijo Isaac. Puso su mano en el muslo para decirle: por favor, júrame que no vas a tomar mujeres de la tierra en que vivimos, sino irás a mi tierra, a mi parentela, y allá vas a tomar una mujer para mi hijo Isaac. Era un solemne convenio, era algo sagrado, era algo de suma importancia, de tal manera que se cerraba o se formalizaba a través de un juramento. Se juraba también ante el altar. Un ejemplo es Salomón, cuando él estaba orando, dedicando el templo, un templo majestuoso que había construido para Dios. Aún se podía pasar en medio de un holocausto dividido, como lo hizo Abraham. Y la Biblia parece autorizar el juramento judicial como algo lícito, ¿sí? Un ejemplo es Éxodo 22:11, donde dice: y el sacerdote le conjurará. ¿Qué quiere decir que le conjurará? Lo va a someter a juramento, ¿sí? El sacerdote va a conjurarle. En este caso está hablando de una mujer cuyo esposo tenía celos por ella. Sentía un celo, un sentimiento de celo. Y él creía que su esposa había incurrido en infidelidad conyugal. Entonces lo llevaba ante el sacerdote y le conjuraba, o sea, lo sometía a juramento y le decía: si alguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. La mujer aceptaba ello y bebía de las aguas amargas que traían maldición. ¿Quién dio este mandamiento? Este mandamiento lo dio Dios. Le dijo que lo iba a someter a un juramento, ¿sí? Vamos a Mateo 26:63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Tú puedes ver que Jesús fue sometido a un juramento. Ese es el pasaje que te mencionaba. En este caso, Jesús no respondió diciendo: bueno, yo no puedo jurar, porque en ese caso estaba ante una autoridad y el testimonio que iba a vertirse era de suma importancia. No era un asunto trivial, sino era un asunto muy importante. Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Qué decía? Verdad digo yo en Cristo. O sea, diciendo: miren, Dios es testigo de lo que estoy diciendo, que hablo pura verdad. ¿Por qué? Porque normalmente cuando alguien enseña esas verdades tan sublimes, no faltará al que quiera poner en duda o en tela de juicio tales verdades. Entonces Pablo decía: miren, yo no estoy hablando la verdad. Es una verdad en Cristo, de que yo no les estoy mintiendo. Y aún mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. En otras palabras, yo a ustedes les he dado toda la doctrina tal y como ha venido de Dios. Y el Espíritu de Dios me ha permitido tener una paz en mi conciencia, sabiendo que he enseñado lo que debía haber enseñado, y ni más ni menos. Eso es lo que estaba diciendo Pablo, ¿sí? Pero también la Biblia, así como en esos casos, dice: bueno, puedes jurar cuando hay momentos oportunos, como en el caso de una indagación judicial, etcétera, etcétera. Pero también condena el perjurio o la mención profana del nombre de Dios y otros malos usos del juramento. Levítico 19:12, ya lo leímos: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Está diciendo que va a llegar el momento en el cual sea necesario, sea requerido. Dice: y no vas a mentir. Está prohibido mentir. Josué 23:7. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. ¿Qué está diciendo? Dice que no se debería mezclar el linaje del pueblo de Israel con las naciones vecinas. Dice: ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses.
Entonces, ¿qué podemos entender de todo esto? Podemos entender que el juramento formal o judicial no está prohibido. Más bien cuando Jesús decía: os digo que no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, etcétera, etcétera, es más bien al hecho que conocemos como un juramento particular o en una conversación ordinaria, y no al judicial, o que sea un requerimiento de las autoridades debidamente constituidas. O sea, Jesús nos está diciendo: cuando te llame una persona con autoridad y te pida que tú te comprometas, sea en mucho o en menor, delante de Dios, o tú sencillamente obligándote a decir verdad, no puedes quebrantar ese mandamiento. No pecas el hecho de que tú te comprometas a decir la verdad. Más bien Jesús se refería a lo que te mencionaba al principio, cuando decía: es que por Diosito te lo juro, te prometo por la Virgen, te lo prometo por mi madrecita, te prometo por mi abuelita y por todos los santos. Y ya no tiene ni siquiera santos porque ya prometió por todos, y ni aún así a veces le cree a la gente. A ese tipo de juramento es el que Jesús está diciendo que no debes jurar. ¿Por qué? Porque en nuestros tiempos es tan común, y en aquel entonces era tan común, que la gente mintiera. De hecho, en los primeros tiempos, cuando Adán y Eva fueron creados, no había necesidad de juramentar. No había necesidad de comprometerse a través de formalizar y de obligar a la persona a decir verdad. No era necesario, porque no había pecado. Y al no haber pecado, entonces nadie decía mentiras. Entonces el sí era sí y el no era no. Si la persona decía esto es así, era verdad, y no había por qué dudar ni siquiera tantito de lo que estaba diciendo. Si decía no, era no. Si se comprometía a algo, era absolutamente eso que se había comprometido. ¿Qué necesidad había en ese contexto del juramento? ¿Qué necesidad había que el hombre estuviera comprometiéndose y poniendo y llamando a Dios por testigo? No había ninguna necesidad, puesto que todo era sencillez y cordialidad entre los hombres. Pero los juramentos, ¿sabes cuándo nacieron? En el momento en que la mentira entró en el ser humano. En el momento en que los hombres empezaron a encontrar la forma de engañarse mutuamente. Un poeta de la antigua Grecia llamado Hesiodo dijo: la discordia, hija de la noche, lleva consigo las querellas, las mentiras, los embrollos, las palabras capciosas y por fin el juramento. O sea, hablando de que una persona, cuando empieza a tener maldad dentro de su corazón, cuando tiene discordia, cuando quiere no tratar a su prójimo como a sí mismo, sino más bien tiene diferencias, empiezan a hacer muchos males. Las querellas, o sea, empezar a tener diferencias, las mentiras, los embrollos, las palabras capciosas, o sea, cuestiones ahí engañadoras, dichas de una forma para engañar, para escabullirse. Dice, y por fin, el juramento. Sin embargo, las palabras de este hombre no distan mucho de lo que dice la palabra de Dios. Porque el ser humano empezó a echar mano del juramento en el momento en que perdió credibilidad. En el momento en que decía sí, y no era un sí, sino era un tal vez. En el momento en que decía un no, y no era un no, sino era quién sabe. O en el momento en que descaradamente decía sí, y no era sí, sino que era un no. Entonces el ser humano empezó a perder esa credibilidad, y ya la gente ya no le creía. Y entonces él mismo empezó a idear: ¿cómo me haré creer? ¿Cómo será que la gente me crea? Y entonces nació por una necesidad de ser creído. Porque el mentiroso decía: pues ya nadie me cree, pues entonces voy a poner a Dios por testigo. Y como había cierto temor de Dios en aquel entonces, y ese temor hacía que la gente le diera el peso a las cosas, en verdad juramentaba y decía: esta vez no estoy mintiendo, esta vez estoy diciendo la verdad, pero ya no me creen. ¿Cómo le hago? Pongo a Dios por testigo de que Él me vio, que yo no hice aquello de lo cual me acusan. Y entonces el mentiroso siempre miente, se acostumbra a que no le crean, y el día que dice la verdad se las ingenia para buscar un poquito de credibilidad. ¿Cómo?
con el juramento. Dios es testigo de que esta vez estoy. Entonces, ¿cómo nació la necesidad de jurar? Por causa de la mentira, de que el mentiroso ganara un poquito de credibilidad. Pero también nació de la necesidad de creer a la gente, de creerle a los demás, por la desconfianza, la necesidad de certidumbre, de tener seguridad en los dichos de la gente. ¿Por qué? Porque tú le preguntas el día de hoy a la gente, en un centro de trabajo, alguien se roba algo, le preguntas, ¿tú viste algo? No. ¿Cómo sabes que no se están tapando? ¿Cómo sabes que no es cómplice? ¿Cómo sabes si no él mismo se robó aquello que se perdió? El día de hoy no hay credibilidad. El día de hoy tú le preguntas a la gente si robó algo, no te lo confiesa. De tal forma que ya ni el juramento ha sido ya una herramienta para poder extraer la verdad, sino más bien el día de hoy muchos tratan y procuran echar mano de muchos otros medios. ¿Por qué? Porque la raíz del mal es la mentira. La mentira es lo que ha llevado a que la gente empiece a fabricar muchos recursos para poder tener un poquito de seguridad de que se está diciendo la verdad. Se ha inventado aún aparatos como el polígrafo, donde ponen las manos para poder detectar si está diciendo mentiras, o el famoso detector de mentiras. Pero aún el ser humano es tan cínico que aún se burla del detector de mentiras. Se burla, hay gente que se burla y miente tan cínicamente que no siente el menor remordimiento al decir una mentira. Se brinca ese tipo de cosas. Tal es la maldad en el ser humano. De esa maldad nació esa necesidad de echar mano de los juramentos. Por eso Jesús decía, pero yo os digo, ya tomaron el juramento como algo vano, algo profano, ya no como lo que es. Y empieza a decir, y los judíos juraban por el cielo. Empieza a reprender a los judíos que empezaban a jurar por el cielo, porque decían, no, si llamo a Dios por testigo, de Dios sí tengo temor, pero ya sé lo que voy a hacer. No voy a llamar a Dios por testigo, voy a jurar por el cielo. ¿El cielo? Pues no es Dios. Entonces el cielo no me puede acusar a mí de mentira, pero al mismo tiempo doy la apariencia de que estoy diciendo la verdad. Y entonces empezaban ya no a jurar por Dios, sino por el cielo, porque decían, no es lo mismo jurar por el cielo que jurar por Dios. Si juro por Dios, Dios me va a castigar. Voy a romper mi juramento. ¿Voy a decir una mentira? No. Mejor juro por el cielo. El cielo no es lo mismo que Dios. Y así de una manera engañosa procuraban brincarse aquello que era sagrado. Ya llevaban carrera, ya habían aprendido a mentir, eran expertos y maestros en la mentira. Pero ahora no solamente se estaban conformes con ser profesionales en la mentira, ahora iban por la maestría y por el doctorado en mentira. Ahora era engañar a través del juramento. Un juramento dado de tal forma que empezara a ser engañoso. Engañar a través de lo que era sublime. Un juego de palabras. Sí, voy a jurar por el cielo. Voy a jurar por Jerusalén. Porque la gente tiene la idea de que Jerusalén es sagrada. Y entonces voy a jurar por él. Por Dios no, porque sé que es muy solemne. Entonces la gente empezó a volverse experta. Te vuelvo a repetir, no solamente tenían la profesión, la carrera, iban por la maestría, por el doctorado y por el postdoctorado en engaño. Así es el ser humano, sagaz, astuto más bien, astuto para engañar, astuto para crear todo un ambiente de tal manera que él se salga con la suya, de tal manera de engañar a su prójimo. ¿Y todo por qué? Solamente por salirse con la suya. Solamente por salirse con la suya. ¿Te das cuenta entonces de lo peligroso que es? Es peligroso. ¿Sí? Entonces es un pecado. Ahora, en los días actuales, la palabra de la gente ya no vale nada, ¿cierto o no? Desde el que viene a arreglar de la plomería, te dice voy a venir mañana, no llega. No vale nada la palabra. No, es que mañana lo termino. ¿Cuál mañana? Tarda una semana y no termina. Y no es que sea la excepción de que se le complicó y demás cosas. Lo más triste es que todas las veces le sucede.
siempre se compromete y nunca termina cuánto se comprometió. La palabra de los hombres ya no vale nada en nuestros días. En serio. De tal manera que hay que amarrarlos con un contrato, y si se puede notariado mejor, porque a veces hasta eso son capaces de brincarse. No vale nada la palabra. Si no vale a veces un contrato entre particulares, ¿qué va a valer la palabra? Cuando dicen te voy a pagar, mira, tú cuenta con ese dinero la próxima semana, tú cuenta con ello, yo te lo voy a pagar. Ah, sí, se cumple la semana, no da ni la cara, pasa una otra semana, pasa otro mes, no hubo nada. Y no es que sea la excepción, sino que esa es la forma de que mucha gente procede. No vale nada. La palabra es lo mismo que nada en muchos de los casos. Tú le preguntas a la gente si fue testigo de algo y no sabes si te está diciendo la verdad. Engañar es lo cotidiano. Engañar es lo común. Desde el patrón que se le hace la barba a través de mentiras, porque así se dice, ¿no? Es que le está haciendo la barba, o sea, adulándolo. ¿Para qué? Para ganar su favor. Hasta los tratos más pequeños y aún entre niños se van volviendo expertos en ser mentirosos. Y qué triste es eso, porque hay un mandamiento donde dice que no se debe mentir, que no se debe engañar. Sin embargo, el ser humano, te digo, se ha vuelto experto y va por una especialidad en el engaño, porque realmente es tan maestro y tan experto en engañar. ¿Y todo por qué? Todo por tapar a veces otra maldad, todo por tapar otro pecado, todo por tapar otras cosas. A eso Jesús se refería. Gente que no vale su palabra porque han sido habituados y han hecho fama de ser mentirosos, donde ni siquiera los compromisos son cumplidos a pesar de contratos con toda la validez que la ley señala. Un pecado que tiene que ver con el uso de la lengua, una irresponsabilidad, una ligereza con el uso de la lengua, donde la gente es ligera para hablar, no le mide a las palabras, no le mide a los compromisos, sino que es mentiroso. Te vuelvo a repetir, el día de hoy se juramenta por todo lo habido y por haber. Familiares, cuestiones divinas, por Dios mismo. Y ya nada más les falta jurar por el diablo, porque muchos nada más eso les falta. Ya han jurado por todo lo que hay sobre la creación. Nada más les falta jurar por el diablo. Pero ya todo echaron mano, porque es tal el engaño y tal la necesidad de ser creído. ¿De dónde nació esa necesidad de creer? De ser creído. Nació de la misma mentira. ¿Cuál era y es el problema? Pues la pérdida de confianza. No hay confianza. Ya no puedes tú tener confianza en la gente. La gente miente como si fuera el pan de todos los días, y les queda solamente el único recurso de jurar, porque su palabra ya no vale nada. ¿Qué prohíbe Jesús con este juramento? Número 1, lo que mencionamos, la ligereza con la lengua. Santiago 3, 4 y 5 nos refuerza esta idea. Santiago capítulo 3, versos 4 y 5. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Dice, la lengua es un miembro pequeño, muy pequeño comparado al cuerpo. Es más grande tu mano, es más grande un pie, y los pies te llevan a todos lados. Las manos son una herramienta de tu cuerpo que ha sido útil toda tu vida y será útil durante muchos años. Si perdieras una mano, verías lo mucho que te hace falta. Pero la lengua es más pequeña, y a pesar de que es más pequeña, genera mayores cosas. Las manos a veces no pueden echar a pelear amigos, la lengua sí. Las manos y los pies no pueden destruir la reputación de alguien, la lengua sí. Las manos y los pies y todo el demás cuerpo no puede echar a pelear naciones, la lengua sí. El cuerpo sin la lengua, sin el lenguaje escrito o hablado, no puede sembrar discordia. La lengua por sí sola sí lo puede hacer.
Mirad cuán grande bosque enciende una pequeña llama, una pequeña parte de tu cuerpo que es la lengua. Se jacta de grandes cosas. En otras palabras, hace cosas mayores que las que quizá tu cuerpo entero no puede hacer. Tiene una capacidad de influencia que es muy menospreciada, que no se valora, y por lo tanto se toma a la ligera a ese pequeño miembro. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Las naves también son gobernadas por un pequeño timón, y ese timón gobierna la dirección de toda esa embarcación. Así también es la lengua. Y es una advertencia. Estás dando un contexto, una advertencia en la iglesia. Te puede llevar a la vida la lengua, o te puede llevar a perderte. La lengua tiene una influencia tal que Proverbios dice que la vida y la muerte están en la lengua, porque las palabras tienen una influencia para bien impresionante, pero también tienen una influencia para mal devastadora. Que los daños que genera la lengua son de proporciones inmensas, incalculables. La gente que no controla su lengua, obsérvala. Quizá tú eres uno de ellos. ¿En cuántos problemas no se meten? ¿Cuántos dolores de cabeza trae el no saber controlar la lengua? ¿Cuántas cosas vienen como consecuencia de palabras maldichas? Chismes. Ahí anda la gente hablando a la ligera, mencionando lo que no sabe ni le consta del otro. Y entonces empieza a generarse un chisme que empieza a destruir la reputación de una persona, o que quizás sí fue cierto, pero incurriendo en una murmuración que genera un chisme, y al rato esa información está corriendo de boca en boca, distorsionándose, destruyendo la reputación o el carácter moral de una persona, contaminando a muchos también. ¿Y todo de dónde empezó? De una lengua que habló, que después generan disensiones, porque después del chisme vienen los pleitos entre amigos. Cuando la persona habla de más, y después vienen reclamos. ¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué dijiste lo otro? Una palabra mal puesta, por imprudencia quizá, porque la imprudencia puede venir en cualquier persona y no le midió las palabras y se mete en problemas, o cuando sencillamente ni siquiera pensó en lo que estaba diciendo. Pero también prohíbe las promesas hechas a la ligera a los hombres. Cuando dicen te prometo, te pago mañana. ¿Cuántas veces la gente no se compromete teniendo temor de Dios? Cuando la gente teme a Dios, la gente se guarda del pecado. Cuando tú temes a Dios, verdaderamente dices, bueno, yo no voy a pecar contra Dios porque sé que Dios lo que promete lo cumple. Y si Dios dijo que el alma que pecar esa morirá, y tú le crees a Dios, no vas a pecar contra Él. Cuando hay un temor de Dios, aún te guardas y te alejas lo más que se pueda de lo que puede resultar pecado. Cuando tú temes a Dios, no te fijas si te gusta, sino que tu temor a Dios es lo que mueve tus decisiones. Pero cuando no hay temor de Dios, entonces la gente empieza a cometer maldad y maldad y maldad y maldad. Y entre muchas maldades que comete está esto: comprometerse sabiendo o ni siquiera estando seguro que lo va a cumplir. Porque la gente se compromete: no, pasado mañana yo te tengo esto listo. Ah, sí, ¿ya sabes cómo le vas a hacer? ¿Estás seguro que vas a poder? ¿Estás seguro que en verdad está dentro de tus posibilidades? No, yo veo cómo le hago, pero yo lo tengo. Mucho cuidado, porque eso puedes estar cayendo en lo que Jesús condenó, comprometiéndote cuando ni siquiera tienes la seguridad de que vas a cumplir. O cuando dices, yo te voy a pagar, pero no está de ti porque no tienes el dinero, tú dependes de otro que te pague. ¿Cómo sabes que te van a pagar? No, más bien sería correcto decir, mira, me van a dar un dinero y de ese dinero yo te voy a pagar. Pero sí te pongo un aviso que si hubiera algún problema con ese pago, no tengo las posibilidades de pagártelo. Sería mucho más honesto de tu parte, ¿no crees? Sería mucho más honesto decir eso. Pero el día de hoy la gente se compromete, no le mide bien las cosas, y la regla en su vida es eso: compromisos y compromisos que no cumple y no cumple y no cumple.
Y son famosos ya porque se comprometen y no cumplen. Seguro que vengo. No, es que el trabajo queda de seguro mañana. Mañana seguramente lo termino. Oye, ni siquiera un día te va a alcanzar, quizá 2 días, 3 días, y ya te estás comprometiendo. Nada más porque no le mides bien las cosas. La siguiente semana, ya te tengo solucionado esto. Te lo juro que no hice esto. Te juro que yo te pago. Palabras, promesas. Promesas que la gente hace continuamente. ¿Te suena conocido esto? ¿Te suena esto familiar? Eso es lo que día a día vemos todos los hombres. Eso es lo que día a día vemos en todos lados. ¿Qué más prohíbe? Promesas ligeras a Dios. Señor, mi vida pondré por ti, Señor. ¿Te acuerdas quién dijo eso? Pedro. Cuando Jesús le decía a Pedro, todos estos me van a negar. No, Señor, yo no te voy a negar. Yo voy a poner mi vida por ti, Señor. Pedro, tú me vas a negar. No, Señor, yo voy a estar ahí. No me voy a echar para atrás. Sí, pero después Pedro estaba negando al maestro. Cuando le dicen a Dios, Señor, yo me voy a consagrar, Señor. Yo voy a poner mi vida por ti, Señor. Voy a rendir mi vida a ti. Te prometo, Señor, que desde mañana voy a empezar a orar todos los días. ¿Ah, sí? ¿Y lo hiciste? ¿Y le cumpliste a Dios? Te prometo que todos los días voy a guardarme ya de este pecado. ¿Y lo hiciste? ¿Te das cuenta cuán importante es el reflexionar antes que hablar? Y Señor, si tú me ayudas con esto, si tú me salvas, si tú me permites terminar esta carrera, yo voy a dedicarme de tiempo completo a ti. Yo me voy a ir de misionero, Señor. ¿Ah, sí? Quizá le has prometido a Dios cosas. La pregunta es, ¿has cumplido? ¿Has cumplido con lo que a Dios le has prometido? Porque delante de Dios es un pecado muy serio. Cuando le dices a Dios, Señor, voy a poner mi vida para tu reino, voy a servirte a ti, Señor, con todo lo que soy. Es una promesa solemne delante de Dios e incurre en un juramento que estás haciendo delante de Dios. Es que me voy a arrepentir ya, Señor. Ahora sí, basta ya. Desde hoy ya voy a dejar el pecado. ¿Y lo dejaste? ¿O será que has perjurado solamente? Fíjate lo que le pasó a un hombre. Jueces 11:29. La lengua ligera tiene muchos problemas. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. O sea, ¿qué está pasando? Jefté fue llamado por Dios para enfrentar a los enemigos del pueblo de Dios. Y el Espíritu de Dios vino sobre Jefté. Es el mismo Espíritu que vino sobre Saúl. Saúl, cuando vino el Espíritu de Dios sobre él, llamó a todo el pueblo de Israel, e Israel vino como un solo hombre. El terror de Jehová cayó sobre ellos, y todo Israel se movió en pos de Saúl. Y así sucedía con aquellos sobre los cuales venía el Espíritu de Dios. Ese mismo Espíritu vino sobre Jefté, y pasó por Galad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Jefté empezó a hablar. Dudó por un instante. Oye, ¿no era suficiente que el Espíritu de Dios haya venido sobre él? Era más que suficiente. Jefté tenía el respaldo de Dios para enfrentar a los amonitas. Tenía el respaldo de Dios para ir y enfrentar y defender la causa de Dios. Sin embargo, Jefté como que no le creyó a Dios, y se le hizo fácil decir: Señor, ¿cómo le haré para que tú me des la victoria? ¿Cómo le haré para que Dios me ayude? ¿Cómo le haré para que Dios me dé la victoria? Ah, ya sé, voy a ofrecerle un holocausto. Señor, si me das la victoria, cuando yo regrese, el primero que salga a recibirme será para ti. Lo voy a ofrecer en holocausto. Número 1, Dios no se agradaba de holocaustos humanos. Dios nunca exigió. El único ejemplo que da de un holocausto fue el de Abraham, pero Dios no permitió que terminara, que se concluyera. Dios estaba probando el corazón de Abraham, pero no lo permitió que se concluyera. En este caso, Jefté estaba prometiendo. Ahora, número 2, ¿quién se lo pidió a él? ¿Quién le dijo a Jefté que era necesario? Nadie. Esa es la respuesta.
Dios nunca le demandó ningún voto de ese tipo. No era necesario. Dios no lo estaba condicionando a que él se comprometiera. Era suficiente que el Espíritu de Dios haya venido sobre él, y eso era un claro indicio de que Dios le iba a dar la victoria. No había la menor duda de que Dios estaba con él y que iba a darle la victoria. Entonces Jefté, ¿por qué lo hizo? Por ligero. No le midió a sus palabras. No se puso a pensar que Dios no se agrada de tales sacrificios. No se puso a pensar que Dios no se lo exigía. No se puso a pensar que el Espíritu de Dios estaba sobre él y que era suficiente para poder vencer a los enemigos de Dios. Jefté se obligó a sí mismo con este juramento. Verso 33. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. ¿En qué momento le cayó el peso del compromiso? En el momento en que vio las consecuencias. En el momento en que vio lo que podría significar y lo que significó para él el hecho de que se haya comprometido. Te aseguro, en ese momento Jefté tenía pensamientos de decir: ¿por qué lo hice? ¿Por qué le prometí a Dios eso? Fue una locura el estarle prometiendo a Dios sin que él me lo demandara. En ese momento Jefté entró en un conflicto, en una tristeza, y deseaba no haber dicho jamás esas palabras. Jefté terminó cumpliendo su promesa. ¿Te das cuenta hasta qué punto puede llegar una promesa dada a Dios? Y eso sin mencionar las palabras ligeras de los hombres, sin mencionar que la gente habla ligereza, miente. Nada más el hecho de empezar a comprometerse implica una grande responsabilidad. ¿Y qué será peor aún de prometer a Dios a la ligera? Lo peor que podría hacer el ser humano después de comprometerse a la ligera es no cumplir lo que prometió. O sea, es un pecado ya. Es grave el empezar a prometer cosas a Dios sin pensar, de forma ligera, sin que Dios te los demande en la Escritura. Eso ya es un pecado delicado. Pero añadir un segundo pecado aún más grande a eso es no cumplir lo que prometiste. Eso sería un pecado mayor, o un pecado que agravaría, porque ya no sería un pecado, serían dos. Ya no sería el pecado de solamente prometer a la ligera. Ya no sería ese pecado. La gente prometió, no lo pensó. ¿Hizo mal? Sí, hizo mal. ¿Qué hay peor? Que todavía después de haber prometido, no lo cumpla. Ya serían dos pecados. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Eclesiastés 5, versos del 1 al 6. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Dice que no te acerques para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Dice el verso 2: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra. En otras palabras, no empieces a hablar sin antes pensar lo que estás diciendo. No empieces a hablar si no antes estás consciente. Piensa, detente un momento antes de hablar delante de Dios. Detente un momento antes de que tu boca se abra y te empieces a comprometer y empieces a decir. Piensa un momento. Piensa lo que vas a decir. No te apresures a hablar delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Está diciendo: mira, Dios es sublime, su poder es inmenso, no tiene límite. Tú eres polvo sobre la tierra. Fíjate bien delante de quién hablas, porque de la mucha ocupación viene el sueño,
Y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Está diciendo, mira, el sacrificio de los insensatos, ellos piensan que están ofreciendo a Dios cosa agradable a los ojos de Dios. Señor, te prometo mi vida. Señor, te prometo mis oraciones. Te prometo vivir para ti. Te prometo predicar. Te prometo servirte. Prometo esto, prometo lo otro. Prometo la verdad. Prometo echarle ganas. Pero no cumplen. Ellos creen que Dios agrada con puras promesas. Ese es el sacrificio de los necios, de los insensatos. Aquellos que prometen a Dios y que después no cumplen. Dice, por eso cumple lo que prometes. Verso 5. Mejor es que no prometas. Mejor es que no prometas. Cumple lo que prometes. Regresándonos. Vas a la casa de Dios. Tienes ganas de agradar a Dios. Detente antes de hablar, porque eso puede llevarte a un pecado grande. Puedes lucir delante de Dios como un necio, como un insensato, si tú empiezas a hablar cosas que no vas a cumplir. Dice, detente, piensa primero. Vale más que no prometas. Vale más que guardes la boca cerrada. Vale más que no hables delante de Dios, y no que hables y no cumplas. Y al final dice, no vayas a justificarte que fue por ignorancia. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, es que yo no sabía. No, eso es algo que llevamos en la conciencia. En la conciencia sabemos que debemos hablar verdad, y mayormente delante de Dios. Y por lo tanto debemos cuidar nuestras palabras, porque delante de Dios es solemne lo que tú hablas. Y si delante de los hombres es serio, ¿por qué? Porque puedes perder credibilidad, porque realmente la palabra de un ser humano debe valer mucho. ¿Cuánto más cuando estás delante de tu Hacedor, delante de tu Creador? Debe valer más tu palabra. No te apures a hablar. Piensa bien lo que vas a decir. ¿Por qué? Porque Dios no se va a agradar de tu oración. Dios no se va a agradar de tu compromiso si tú empiezas a prometer y después no cumples. Y aún el juicio de Dios puedes acarrearlo para tu propia vida. ¿Cómo es eso? Dice la Biblia, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? En otras palabras, Dios se enoja cuando la gente le promete y no le cumple. Dios está en contra de los labios mentirosos, dice Salmos. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 aborrece su alma. Él abomina entre esas cosas los labios mentirosos. Es algo repugnante delante de sus ojos. El que es engañador, el que le gusta buscar la forma de escaparse para cubrir sus maldades. Ciertamente, eso es abominable. Y más abominable aún es aquel que promete delante de su presencia y no está seguro que va a cumplir. ¿Y a ellos qué les hace? Dios se enoja contra ellos. Dice, ¿y por qué harás que destruya la obra de tus manos? En otras palabras, Dios destruye y empieza a traer calamidad sobre aquellos que hablan a la ligera en su presencia. Aquellos que deberían hablar verdad. Mira, yo conocí en una ocasión a una persona que era muy buena trabajando. Le gustaba trabajar con sus manos en cuestiones desde la herrería, la electricidad y muchas otras cosas. Y la verdad es que trabajaba muy bien. Trabaja hasta el día de hoy. Y en verdad tenía gente que le pedía cosas porque saben que trabaja muy bien. ¿Sabes cuál es el problema de él? El problema es que siempre promete y no cumple. Le dan el anticipo, dicen mañana estoy aquí. Pasa mañana, no llega. Pasa el martes, pasa el miércoles, a veces llega hasta la próxima semana. Y no termina. Dice, es que está en un día. Y no es cierto que está en un día. Está en una semana cuando dice un día. Cuando dice ya voy para allá, llega 2 días después. Así es, en serio. Dicen, es que ya voy para allá. Dices, bueno, son 2 días. Si llega antes es ganancia. Pero así es esta persona. ¿Qué sucedió? La gente ya no le cree. Dicen, sí, trabaja muy bien, pero para que me deje la chamba aquí botada durante una semana o 15 días, mejor no le doy trabajo. Busco a alguien que lo haga bien. Aunque no me lo haga tan bien y me cobre un poquito más caro, pero que me cumpla. Y se le empezaron a cerrar las puertas
de la gente que antes lo llamaba. Y el día de hoy sufre porque sus clientes ya le empezaron a cerrar las puertas por informal, porque no es formal en sus compromisos. ¿Por qué harás que Dios destruya la obra de tus manos? ¿No acaso la obra de sus manos, la clientela que ya tenía, el mercado que había abierto, la confianza que había ganado, se destruyó porque no cumple su palabra? ¿Dios destruyó la obra de sus manos? Sí, pero fue una consecuencia natural de su propia informalidad. Él no era necesario que un ángel viniera y que lo maldijera. Su propia informalidad empezó a cerrarle puertas. Porque te decía, en serio te decía, ya voy para allá, y llegaba 2 días tarde. En serio. ¿Cuántos no habrán así aquí? ¿Cuánta gente no será así? Que se comprometen y no llegan. Dicen a las 3 y llegan hasta las 4, hasta las 5 de la tarde. O quizá no llegan. Digo, obvio, todos los días puedes recorrer un camino y dices, todos los días hago 20 minutos, pero te comprometiste un día, yo sé que llego en 20 minutos, llego en 20 minutos, hablas por teléfono, y ese día hubo tráfico, hubo un choque. Obvio es que no estuvo en tus posibilidades, pero siempre cumpliste y la gente lo comprende bien, que fue la excepción y no la regla. Pero cuando ya eres conocido por tu informalidad o por tus mentiras, la gente ya no te cree ni te da confianza. La gente no cree ya. Piensa bien lo que vas a decir. No se apresure tu boca. Esto es lo que prohibía Jesús cuando decía, no perjurarás. Y os digo, no juréis. O sea, en otras palabras, ahorita lo vamos a entender un poquito más. ¿Qué más prohíbe el mandamiento? Utilizar el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque la gente por lo general miente, pero es capaz todavía de mentirle a Dios al comprometerse con algo que no está seguro que va a cumplir. ¿Cuál sería la gota que derramaría el vaso o la cereza del pastel en cuestiones de maldad en este pecado? ¿Sabes cuál sería? Jurar algo en falso, invocando a Dios por testigo, o juramentándote que tú vas a cumplir, o que tú hiciste o no hiciste algo, o que tú no viste o que tú viste, llamando a Dios por testigo, porque eso sería utilizar el nombre de Dios en vano. Lo que la gente dice, ya te lo repetí una vez, te lo dije una vez, te lo juro por Diosito. Oye, ¿a quién están invocando? A Dios. Están llamando a Dios por testigo, y eso es tomar el nombre de Dios en vano, porque el nombre de Dios no fue dado para tapar mentiras. No fue dado para tapar las mentiras. No fue dado para que te crean, porque ya eres tan mentiroso que nadie te cree, que no te creen ni la hora. Cuando dices, no tengo dinero, ahí tienes dinero. Es que no tengo para pagar, y sí tienes, ¿no? Dios no dio su nombre para herramienta, para ser cómplice de labios mentirosos. Eso es una blasfemia, un insulto al nombre de Dios. ¿Tú crees que el nombre sagrado de Dios? 2 cosas en la Biblia dice que fueron levantadas sobre todas las cosas, fueron elevadas sobre todas las cosas: su nombre y su palabra. Es sagrado el nombre de Dios, y no fue dado por una herramienta para el servicio de un mentiroso. No fue dado para eso. Sin embargo, el mentiroso le es fácil, como ya nadie le cree, empieza a jurar por Dios, y a veces es capaz de jurar todavía en falso, llamando a Dios por testigo. En serio. Y aún hay gente que es tan cínica que después de haberse robado un dinero, le preguntan, ¿tú te lo robaste? No me lo robé. Júramelo por Dios. Te lo juro por Dios que no me lo robé. Llama a Dios por testigo y que te castigue si tú lo tomaste. Te juro por Dios que no lo tomé y que Dios me castigue si yo lo hice. Así son de cínicos. Así es de cínica la gente. Eso es lo que prohíbe el mandamiento, tomar el nombre de Dios en vano. Pero bueno, dejemos a un lado la gente que no tiene temor de Dios, porque ellos no tienen temor de Dios. Pero ¿qué decir de aquel que se llama cristiano? Yo soy cristiano, estudio la palabra de Dios. Estás usando el nombre de Cristo, invocándolo sobre tu vida.
Y desde el momento en que dices yo soy cristiano, ay de ti si no das un buen testimonio. Ay de ti si no vives conforme a lo que la Biblia enseña. Ay de ti porque invocaste el nombre de Dios sobre tu propia vida. Y entonces la gente va a esperar un testimonio digno de Cristo en tu propia vida. Y cuando tú no lo cumples, cuando tú vives como quieres, cuando tú sigues mintiendo, cuando tú sigues enojándote, cuando tú eres un chismoso, cuando tú eres un mentiroso, cuando eres un enojón en tu lugar de trabajo, en tu casa, y tus hijos te ven, tu esposa te ve, tu esposo te ve, estás tomando el nombre de Dios en vano. Estás incurriendo en este pecado porque invocaste el nombre de Dios sobre tu propia vida. Mucha gente pregunta, oye, ¿bautizan aquí? Sí, sí bautizamos porque la Biblia lo enseña. Pero también debemos tener cuidado, porque mucha gente llegas a un lugar donde predican la palabra de Dios y te bautizan sin saber siquiera cómo vives. Llegas y casi, si llegas a los bautizos, te preguntan, oye, ¿te quieres bautizar? No, pues sí, me bautizo, ¿no? Y no sabes ni lo que significa. Y te meten al agua y resultas un demonio remojado. Porque en realidad no cambiaste de vida. Nada más te bañaste. Nada más. ¿Qué hicieron? Tomaron el nombre de Dios en vano. ¿Te bautizaron en nombre de quién? ¿De Jesús? ¿O en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Pero después saliste y viviste igual. ¡Qué vergüenza! Trajiste al nombre de Dios. ¡Qué vergüenza trajiste al nombre de Cristo! Tomaste el nombre de Dios en vano diciendo yo soy cristiano. Te bautizaste en su nombre para seguir viviendo igual. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y eso incurre en este mandamiento, en esta prohibición. Incurre ahí. Pecado sobre pecado, mentira en tus hechos. Y encima de todo tomar el nombre de Dios en vano, juramentando delante de Dios que vas a vivir conforme a lo que Dios quiere, llamarte cristiano, cuando en realidad nunca quisiste seguir a Cristo como debe ser. Es un pecado sobre pecado. Ve cuán grave es. No es un juego, es algo digno de seriedad, es algo digno de temerse. Usan el nombre de Cristo en la promesa. Y de hecho deberías tener mucho cuidado cuando dices soy cristiano, porque entonces te estás comprometiendo a vivir como Cristo y te estás comprometiendo a darle un ejemplo a la gente de lo que debe ser un cristianismo. Pero a veces ni a tus hijos se lo das. ¿Cómo te atreves a llenarte la boca de decir que eres cristiano? A veces tus hijos, si les preguntamos cómo vives, te van a echar de cabeza. ¿O no? Lo harían. Y sobre todo cuando son niños, dirían toda la verdad. Ellos no se cuidan si tú te vas a enojar o no. Ellos no se cuidan si te quieren tapar o no te quieren tapar. Ellos son capaces de salir a la calle y decir, dice mi mamá que no está. Son sinceros. ¿Qué dirían de ti tus propios hijos? Pero cuando alguien se llama cristiano, debería temer a Dios, porque está invocando el nombre de Dios sobre su propia vida. Sería mucho más honesto decir, quisiera ser cristiano, estoy en eso, estoy luchando, pero todavía me falta. Creo que sería más honesto, ¿no? Decir, quiero, sí quiero, estoy yendo a escuchar la palabra, pero todavía no me considero tal. Creo que sería mucho más honesto. Eso es lo que prohíbe, porque estás prometiendo y no cumples. La gente que sabe que eres cristiano o te llamas cristiano y das un pésimo testimonio. Y finalmente prohíbe la mentira, un pecado generalizado. Aquí viene la pregunta, ¿podrá un cristiano seguir mintiendo? ¿Es lícito que mienta? Bueno, tenemos dos posturas generalizadas. La del religioso, que solamente se ha embarrado un poquito de las cosas de Dios. La del religioso que solamente obedece lo que le conviene y lo que quiere, pero que de ninguna manera quiere obedecer todo lo que viene en la Escritura, toda la ley moral, y que no le interesa el vivir la vida de Dios, sino le interesa la alabanza, sino le interesa la adoración, le interesa el ministerio profético, le interesa el bautismo, le interesan muchas cosas, pero no le interesa vivir la vida de Dios. Ese es un religioso. Ese religioso te va a decir, no se puede dejar de mentir. Y te va a empezar a sacar justificaciones, como aquellas que ya hasta son absurdas. Decir, es que es una mentira piadosa. Es que si tú dices una mentira para tapar algo noble, es una mentira piadosa. Oye, la Biblia lo prohíbe. La Biblia prohíbe las mentiras. Y hay quienes incluso te acuñan frases como decir, es que es una mentira blanquita. Bueno, sinceramente en la Biblia no existen mentiras de colores. No existen. La Biblia habla de que solamente uno es padre de mentira, y ese es el diablo.
Y cuando dice que es padre de mentira, la implicación natural es que todo aquel que cometa mentira es su hijo. Es su hijo. ¿De quién aprendió a mentir? Pues del primero que fue mentiroso, de su papá, del diablo. La Biblia lo llama así, como tal. Él es mentiroso y padre de mentira. Cuando habla, de lo suyo habla. ¿Y de dónde habla el mentiroso? De lo que lleva dentro de su corazón, de esa experiencia, de esa destreza. Es un experto en la mentira. Y como te decía, va no solamente por la carrera, sino por la maestría, el doctorado y el postdoctorado. ¿De dónde aprendió eso? ¿En qué universidad se graduó? En la universidad del mismo Satanás. Su maestro fue el excelentísimo mentiroso Lucifer. Yo sé que suena duro esto, pero así es lo que enseña la palabra de Dios. Y tenemos que darle el peso de nuestras palabras. Tenemos que entender que con Dios no podemos jugar. Nuestras palabras deben ser cuidadosas, deben ser muy seleccionadas con mucho cuidado. La mentira no es un detalle. ¿Qué dice Apocalipsis 21:8? Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y cuando dice la Biblia que todos, si quieres ponerlo por favor, Apocalipsis 21:8, fíjate, vamos a examinar un poquito ese pasaje. Dice, pero los cobardes e incrédulos. ¿Quién está mencionando? Los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? Los que por temor no hacen algo, no hacen lo que deberían hacer. O los que hacen y se dejan presionar por miedo y hacen cosas que no deberían hacer. Los abominables, los que hacen cosas repugnantes delante de Dios. Los homicidas, los asesinos. O sea, está en la misma lista el que tiene miedo y no hace lo que debería hacer. El que dice, yo quiero buscar a Dios, pero tengo miedo de que me vayan a correr del trabajo. Tengo miedo de que mi familia me rechace y no busca a Dios. O el que dice, ya sé que no debo decir mentiras, pero por la presión familiar, por la presión del trabajo, termina diciendo mentiras. Ese es el cobarde. La gente diría, es un pecado chiquito. El asesino, no, ese sí es un pecado grandote. Bueno, está en la misma lista, tanto el de pecados chiquitos como el de pecados grandes. Los fornicarios, aquí incluye todos los que son inmorales, los que ven pornografía, los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, incluido la fornicación, relación prematrimonial entre jóvenes, incluso el adulterio. Dice que ellos están en esa lista. Los hechiceros, magia blanca, magia negra, los que leen las cartas, la bola de cristal, etcétera, etcétera. Incluye el ver el horóscopo, incluye también ahí. Los idólatras, los que ahí van detrás de un pedazo de cuero, no sé si los has visto. Ahí van detrás de un pedazo de cuero y no le quitan la mirada, un pedazo de cuero redondo lleno de aire, que van pateando en un césped y gritan gol cuando pasa entre dos palitos. No sé si los resulta familiar, pero no se pierden nunca cuando aparece el ídolo en la tele. Dice que todos ellos, los mentirosos y todos los mentirosos, todos, si llegara a faltar un solo mentiroso, ya no serían todos. Con uno solo que falte, ya no serían todos, serían casi todos. Y la Biblia dice lo que tiene que decir. O sea que si dice todos, es que no va a faltar ni uno solo. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Son palabras fuertes? Sí, son palabras fuertes. Porque está diciendo que incluye a los que dicen mentiras piadosas, incluye a los que dicen mentiras blancas. ¿Te das cuenta la magnitud de la verdad de Dios? ¿Te das cuenta de cuán serio es hablar delante de Dios? Eso es lo que prohíbe. No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por la tierra, etcétera, etcétera. ¿Qué no prohíbe? Jesús no condena el juramento que es serio y que es necesario. Como por ejemplo, te das cuenta que Dios juró a Abraham por sí mismo. ¿Por qué lo juró? Pues porque Abraham necesitaba la certidumbre. Y Dios quería que fuera de tal peso y tal solemnidad que se atrevía a jurarle a Abraham que su descendencia sería bendición para todas las naciones. ¿Juró por quién? Por sí mismo. Dios mismo juró por sí mismo. Jesús no condena ese tipo de juramento. Jesús fue sometido a juramento y tuvo que decir que era el Hijo de Dios. Una respuesta concreta a una pregunta concreta. ¿Sí? Le preguntó exclusivamente, ¿tú eres el Hijo de Dios? Jesús dijo, sí, soy el Hijo de Dios. ¿Sí?
ese tipo de juramento no lo prohíbe. Por lo tanto, es correcto dar testimonio bajo un juramento ante un tribunal civil. O sea, en otras palabras, si te llaman a testificar para defender los derechos de un inocente o para condenar un crimen, es obligación incluso hasta cierto punto el testificar lo que tú sabes. Sobre todo en días en que el testimonio se falsea y se busca, cualquier persona te puede asesorar, personas que se dedican a eso, te pueden asesorar sobre cómo falsear una declaración, de tal manera que coincidan las partes y quede el asunto. ¿Por qué? Pues en parte se ha dado pie, porque mucha gente ha caído en corrupción y mucha gente sigue corrompiendo. Pero es correcto rendirlo cuando se requiere. Si el prójimo es defraudado y el cristiano es testigo de ello y rehúsa testificar en su favor, no aplica la regla de oro. Porque si tú hubieras sido defraudado, a ti te gustaría que sí dijera el testigo la verdad, ¿verdad? Entonces, hazle a otros lo que quieras que hagan contigo, ¿sí? Levítico 5:1 dice: si alguno pecare, fíjate lo que dice Levítico 5:1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio, o sea, si vio ese testigo o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. O sea, es pecado delante de Dios el guardar silencio cuando tú fuiste testigo de algo. Dices, ¿da miedo? Sí, da miedo, porque quizá eso implique que te metas en problemas. Pero ¿qué será mayor problema? ¿Tener problemas con los hombres o tener problemas con Dios? Piénsalo tú. Pero la Biblia sí lo dice. Hay incluso personas que dicen, yo afirmo, y agregan el nombre de Dios. Yo afirmo en el nombre de Jesús o en el nombre de Cristo. Eso también implica jurar. Yo afirmo delante de nuestro Señor. Eso implica tomar a Dios por testigo y puede incurrir en este problema de estar jurando falsamente y llamar a Dios. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Eso lo encontramos en Mateo, en la primera cita que leímos en Mateo, en el verso 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. En conclusión, Jesús cierra la enseñanza. Lo que sale más allá de un sí o un no, o circunstancias donde un sí o un no no son suficientes, ahí hay algo que está mal. Quiere decir que cuando tú digas que sí, es que sí fue así. Cuando tú digas voy a hacer esto, es que lo hagas. Cuando tú digas esto no es así, es que en verdad sea no, y seas conocido como una persona que cuando dice sí, es sí, y cuando dice no, es no. En otras palabras, que tu palabra vale lo que debe valer, que tu palabra es tan fiel como un contrato debidamente requisitado legalmente, debidamente respaldado por las leyes de los hombres. Que cuando tú digas sí, nadie ponga en tela de juicio, no hayas dado motivos para que alguien dude de tu palabra, sino seas conocido por tu credibilidad, porque dices la verdad a tal punto que cuando dices sí, nadie duda. Cuando dices voy a llegar a tal hora, nadie dude que sí vas a llegar a tal hora. Que cuando tú digas te voy a pagar, pagues, y cuando la gente escuche de tus labios te voy a pagar el lunes, no quepa la menor duda que tú pagas, porque eres formal. Y que cuando dices el trabajo lo voy a terminar el martes, nadie dude que va a ser el martes, porque eres conocido que lo que dices lo cumples.
Eso es lo que Jesús dice. Mira, cuando los hombres vivan así, cuando la gente viva bajo esta ley, no va a ser necesario echar mano de un juramento. No va a ser necesario que la gente te someta a ti a un juramento. Nadie pondría en tela de juicio, si tú eres conocido por tu veracidad, nadie pondría en tela de juicio tu propia palabra. Porque en el momento en que alguien duda de tu palabra, es porque algo anda mal. Digo, quizá no te conocen y la experiencia de la persona que te escucha ha sido de puras mentiras. Pues obvio que no te van a creer a la primera, pero de ahí en adelante tienes la oportunidad de darte a conocer por tu veracidad. Pero si la gente empieza a dudar de tu palabra y dice, no, pues que quién sabe, dice Jesús, de mal procede. De mal procede. El cristiano, en otras palabras, no necesita de juramentos para confirmar la palabra, porque su carácter bueno lo apoya. Su carácter es una prueba. Su vida está respaldando cada palabra. Y cuando sabe que no puede, mejor no se compromete. Cuando sabe que no puede, no se compromete. Y eso implica que tienes que cuidarte de que no se te olviden las cosas también. Porque es cierto que somos humanos y nos puede olvidar. Pero eso implica que tienes que aprender a poner cuidado en lo que prometes. Y eso implica que tienes que medirle bien a las circunstancias, de tal manera que lo que prometas lo cumplas. Y no que salgas que siempre se te complica. Porque a veces la gente es dada a eso. No, es que no lo terminé porque se me complicó. Y todo el tiempo es la misma historia. Siempre se le complica. Siempre se le complica. Es importante eso. ¿Para qué jurar si la palabra vale? Sale sobrando un juramento. Si tu propia palabra vale lo que debe valer. Si tú eres conocido por tu veracidad, no hay necesidad de que tú jures. Entonces, por lo tanto, es malo no decir la verdad y no cumplir la promesa. Pero también es peor jurar para confirmar una mentira. Y lo peor de todo es jurar por el cielo o la tierra para confirmar una mentira. Digo, sobre todo cuando se tienen que apoyar dichos insignificantes, cosas que no son importantes, que no necesitan confirmación. Jesús lo prohibió. Prohibió en nuestro trato diario echar mano de juramentos. En nuestro trato diario con nuestros semejantes, prohibió usar su nombre en vano. Entonces, resumiendo, Jesús no condena el jurar de una manera absoluta, puesto que vemos que Dios mismo juró, Cristo juró, Pablo juró. Más bien condena los juramentos necios y frívolos, o sea, cosas sin valor. Condena el jurar a la ligera, condena la hipocresía que caracterizaba a los escribas y fariseos. Nuestra palabra no debe ser apoyada por juramentos, sino por el carácter bueno y confiable, ser conocidos por decir la verdad. En segundo lugar, es necesario decir la verdad y no quebrantar jamás la palabra. No quebrantarla. Tercero, no debemos profanar el nombre de Dios ni el nombre de ningún objeto relacionado con Dios. No tanto por el objeto, sino por lo que genera la necesidad de jurar, que sería la falta de credibilidad. Siguiente. Ese es el camino angosto. ¿Es difícil andar con veracidad en nuestros días? Sí, muy difícil. Pero es muy angosto el camino. Y es tu decisión si lo sigues o no lo sigues. Pero parte de esa estrechez del camino es el hablar verdad todo el tiempo. Porque no puedes tapar una mentira con otra mentira. No puedes ser tapadera de nadie en sus delitos y maldades. Tu palabra debe de ser verdad y debe ser conocido por ello. Esa es la justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Esta es la ley que Cristo vino a enseñar. Siguiente, en cuanto a los juramentos, el verdadero problema no es el juramento en sí, sino el corazón impuro y sucio. Mucha gente jura locamente y maldice por causa de su genio fuerte, o sea, de enojón. ¿Por qué todavía tienen genio fuerte los hermanos en Cristo, o los que se llaman hermanos en Cristo? ¿Por qué rehúsan cambiar?
Predican que los demás deben arrepentirse, pero ellos mismos rehúsan arrepentirse de esto. Y siguen causando escándalos y tropiezos en sus propios hogares, como también en la iglesia y en la sociedad, llevando oprobio al nombre de Cristo. En otras palabras, tomando el nombre de Dios en vano, puesto que se llamaron cristianos y no dieron el testimonio digno. ¿Qué exige Jesús de nosotros? Ser conocidos por la veracidad, ser conocidos por cumplir lo que prometemos. Haciendo esto, jamás será necesario jurar. Cierra tus ojos, por favor. ¿Eres de los que nadie cree? ¿Eres de los que su palabra no vale? ¿Por qué nadie te cree? ¿No será porque ya te hiciste fama? ¿No será que ya eres famoso por echar mano de la mentira constantemente? Delante de Dios resultó algo repugnante, algo abominable delante de sus ojos, algo que no puede ser aceptado, que es algo que delante de Él resulta abominable, inadmisible en su presencia. Oye, Dios es verdad. Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por un lado, Jesús dice: yo soy la verdad. Por el otro lado, el diablo es padre de mentira, mentiroso y padre de mentira. ¿De qué lado estás? Si es necesario que eches manos de juramentos, no estás del lado de Cristo, puesto que Él habla verdad y te enseña a hablar verdad. Si estás del lado del diablo, pues es comprensible que seas mentiroso y que tengas que echar mano de la mentira. Pero cierto no, a veces has llegado a ser experto en la mentira. Cierto no, hasta refinas y buscas la manera como brincarte cada vez mayores límites en aras de buscar un poquito de credibilidad, y sobre todo cuando dices verdad. Porque todo el tiempo dices mentiras, pero el día que dices la verdad, procuras de todas las maneras posibles que te crean que estás diciendo la verdad. Jesús dijo: cuando es más que un sí o un no, de mal procede. Aguas con los compromisos. ¿Cuántas veces no le has dicho a Dios que vas a hacer y no has hecho? ¿Cuántas veces le has prometido a Dios que le ibas a buscar y no lo hiciste? ¿Cuántas veces no le prometiste a Dios que ibas a arrepentirte y no te arrepentiste? ¿Cuántas veces no le prometiste a Dios que ibas a dejar el pecado y no lo hiciste? Dios no te recibe así en su presencia. No te recibe así. ¿Cómo puedes estar en comunión con Dios cuando de tu boca sale palabra mentirosa? ¿Cómo puedes estar en comunión con Dios cuando has servido al diablo? ¿Cómo puedes servir a Dios y pensar que estás en comunión con Él y que amas a Dios cuando has demostrado por tus hechos que eres todo lo contrario, lo opuesto, que lo has dejado en vergüenza delante de la gente? Cuando te has llamado cristiano, no has dado el testimonio debido. ¿Cómo puedes llamarte cristiano? ¿Cómo puedes buscar un bautismo cuando estás tú viviendo en hipocresía y en maldad? ¿No crees que será añadir pecado sobre pecado, engaño sobre engaño? Discúlpame, pero así es delante de Dios. Dios es limpio de ojos. Él abomina la lengua mentirosa. Es algo repugnante delante de sus ojos. El engañador es algo inadmisible en su presencia. Y algunos de los que están aquí quizás son expertos en esto. No puede salir de tu boca agua dulce y agua amarga.
Jesús decía: el que no está conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Y si tú no hablas verdad, entonces hablas mentira. No puedes estar en medio. Eres de uno o eres de otro. Eres frío o eres caliente. Si eres tibio, peor tantito, porque Dios te vomitará de su boca. Examina tu corazón. Ve la tendencia. Es hacia la maldad, hacia la mentira. Querer ocultar ¿Y por qué lo quieres ocultar? Porque no quieres responsabilizarte. No quieres responsabilizarte de tus hechos. No quieres adquirir responsabilidades sobre ti mismo. Es más fácil y más cómodo mentir para no enfrentar las responsabilidades. Eso no agrada a Dios. Y te ha llevado a mentir y a mentir y mentir y mentir y mentir. Y así pretendes buscar a Dios. Deja tu mentira primero. Aprende el camino que Dios ha establecido. Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos. Te pedimos, Señor, que esta palabra quede sellada en nuestros corazones, Señor. Que podamos tener temor, Señor, al momento de hablar. Permite, Señor, que podamos, Señor, entenderlo como tú quieres, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor.